Romanos 11, 1 al 6. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo he quedado yo, y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la lección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Pues realmente en esta mañana no se me habían asignado estos 6 versículos, sino que tenía asignado todo el capítulo 11, que son 36, y bajo el título sugerido de Dios siempre cumple sus promesas. Pero por 2 razones he optado por quedarme solamente en los 6 primeros versículos. La primera es porque en esos 6 versículos hay evidencias de sobra para ver cómo Dios realmente siempre cumple todas sus promesas. Y la segunda razón es porque viendo el texto y también leyendo algunos de los comentaristas, por ejemplo Tim Keller en su segundo tomo, la Carta de los Romanos, él mismo dice que debemos reconocer que este capítulo, el capítulo 11, es uno de los más difíciles de entender de todas las Escrituras. Entonces yo lo siento, pero abarcar todo el capítulo, siendo tal vez incapaz de sacar algo en claro, algo que nos podamos llevar a casa hoy, he preferido optar por quedémonos con 6 versículos y vamos a ver si somos capaces de llevarnos al menos una sola cosa. Y esa cosa debe ser que Dios siempre cumple sus promesas. A pesar de lo que nosotros hagamos. A pesar. Como hemos visto durante estos meses, ya llevamos desde el año pasado, desde octubre aproximadamente, con la serie de Romanos. Y algo que hemos visto muy claro es que en la iglesia habían 2 tipos, o 2 grupos, mejor dicho, de 2 grupos de personas muy distintos en cuanto al origen. Estaban por un lado lo que era el grupo, la comunidad judía, que pertenecía a la nación de Israel. Y por otro lado estaba lo que se denominan los gentiles, y que los gentiles vienen a ser, de forma muy resumida, el resto de naciones. Sí, y como podemos entender, Roma, siendo la ciudad más importante en aquel momento de la historia, había gente de todas partes. Era un grupo muy heterogéneo. En sí los judíos eran una minoría dentro de lo que era la ciudad. Pero al mismo tiempo, los judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y que se habían incorporado a la iglesia de Roma, eran una minoría dentro de esa minoría que eran los judíos en la ciudad. En la iglesia surge una dificultad, y la dificultad surge entre los 2 grupos. Y la dificultad que surge no son por motivos principalmente ni étnicos ni raciales, sino que la dificultad que surge es por visiones teológicas, es decir, de cómo piensan acerca de Dios cada uno de los grupos, y más concretamente acerca de la salvación. La minoría judía, ellos se sienten como el pueblo escogido por Dios, un pueblo privilegiado, un pueblo exclusivo, y no entienden ahora cómo es posible que ellos sean una minoría y que los gentiles se estén incorporando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. No terminan de entenderlo. No comprenden que verdaderamente el pueblo de Dios no tiene nada que ver, en primer lugar, con tu origen, con tu nacionalidad, sino que tiene que ver la composición del pueblo de Dios con la fe puesta en Jesús. Así que, con esa fe puesta en Jesús,
El pueblo de Dios está abierto a todos los creyentes, independientemente de su pasaporte. El pasaporte en este caso no importa. Es decir, cualquier creyente es un verdadero hijo de Abraham, que es el primer antepasado, el origen de los judíos. Y realmente, estos judíos en Roma habían olvidado cosas que el mismo Dios, en el inicio del Génesis, ya había revelado a Abraham. El mismo Dios le dice: yo te haré padre de multitud de naciones. Y también le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No estamos hablando de una exclusividad étnica. Al haber perdido ellos esto de vista, empiezan a pensar que tal vez el Dios en el que ellos creían se ha olvidado de ellos, que los ha desechado, que tal vez no es un Dios capaz de cumplir todas sus promesas, de que tiene un pueblo para él. Y de hecho, esto es muy común, pero no solo hace 20 siglos, sino que es muy común hoy. Si hoy como iglesia nos miramos, y tal vez como cristianos a nivel personal, y vemos a nuestro alrededor, podemos empezar a dudar de las promesas de Dios. ¿De dónde está Dios? ¿Será que nos ha desechado? ¿Nos ha rechazado Dios? Y justo en este punto es donde arranca el capítulo 11 de Romanos. Ese es el contexto y vamos a empezar a ver qué nos dice Pablo en esta mañana. Pablo se hace eco en el inicio del capítulo de ese pensamiento que empieza a circular en la iglesia. Y Pablo dice en versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿realmente están pensando que Dios ha cambiado de opinión? ¿Que ellos pasaron de ser un pueblo escogido por Dios ahora a ser un pueblo rechazado? ¿Que antes era un pueblo y ahora no? Pablo responde de una forma muy contundente y simple. De ningún modo. Por supuesto que no. Si vais por ahí con ese tipo de pensamientos, os estáis equivocando, es lo que le está diciendo el apóstol. Es necesario entender que en muchos momentos de nuestras vidas, nuestra visión falla, nuestra perspectiva falla. Y en lugar de ver las cosas como Dios las ve, simplemente nos quedamos con nuestra forma de ver lo que pasa alrededor. El problema está en que nosotros somos falibles, en que nosotros nos cansamos con mucha facilidad y que somos muy inestables. Y es parte de nuestra naturaleza. En el mismo día podemos levantarnos diciendo, nos comprometemos a comernos el mundo, pero que al instante siguiente somos capaces de decir, mira, nada tiene sentido y nada tiene propósito. Somos tan sensibles y tan volubles que si, por ejemplo, nuestra temperatura corporal aumenta solo un par de grados y ya ni nos levantamos de la cama. O puede ser que durante meses te hayas estado preparando para una maratón, a conciencia, llega el día de la carrera y nada más empezar se te mete una pequeña piedrecita en la zapatilla. Por mucha preparación que hayas tenido, si no la quitas, no acabarás la carrera. Y eso somos nosotros como humanos. Lo peor es que pensamos que Dios es como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Porque Dios no se cansa, no se fatiga, no se equivoca y no cambia. Y si tenemos un Dios que no cambia, estamos hablando de un Dios que siempre va a cumplir todas sus promesas. Y Pablo no lo deja aquí. No quiere dejar simplemente diciendo no, de ningún modo, sino que les da hasta 4 razones diferentes para que los judíos puedan reenfocar su perspectiva de Dios, puedan ver a Dios de una forma diferente, de una forma más correcta. La primera razón que da Pablo para afirmar que Dios no los ha desechado es una razón personal. Pablo se está presentando a él como un testimonio, él comparte su vida, versículo 1. Pablo dice, porque yo también soy judío. Yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él mismo se está presentando como una evidencia de que Dios no lo ha rechazado por su origen. Que no está ahí el problema. Pablo les está diciendo, ¿no me veis a mí? Entonces, ¿nos ha rechazado o no nos ha rechazado?
está diciendo, Dios no me ha rechazado por mi origen. El problema no está ahí. Pablo les está animando a que vean más allá de sus propias raíces, que no solamente se queden con su carnet de identidad, porque Dios no rechaza a nadie, ni acepta a nadie por su origen. Algo que Pablo siempre tiene muy presente en todas sus cartas, en todas, es que él deja siempre claro quién era antes de conocer a Cristo, de dónde venía, a qué se dedicaba, y quién es después de conocer a Cristo. ¿Y qué ha pasado con su vida? Él pasó de ser perseguidor de la iglesia, como él mismo se define, a ser siervo de Cristo. A ser siervo de la iglesia, de perseguidor, a servirla. Y ese es Pablo. Un judío aceptado, no rechazado. La segunda razón que da Pablo para afirmar que Dios no los ha desechado es una razón teológica. O sea, de lo que creemos acerca de Dios, de quién es Dios realmente. Y Pablo la comparte en el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. En la Biblia, cuando aparece la expresión de que Dios nos conoce, es una expresión que lo que viene a recoger en su significado no es solamente que Dios nos conoce íntimamente, que Dios conoce, como dice el Salmo 136, que Dios conoce incluso nuestros pensamientos, incluso las palabras que no hemos llegado a decir, Dios las conoce. Pero cuando Dios nos conoce en el término bíblico, implica más. No solamente nos conoce, sino que además nos ama. Dios nos ama. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 encontramos esa expresión cuando se dice que Adán conoció a Eva. Y cuando se dice que Adán conoció a Eva, no quiere decir que la conoció simplemente a nivel intelectual o que quedó con ella, sino que recoge una expresión tan amplia y tan profunda, que es la relación más profunda que realmente puede existir entre un hombre y una mujer, que incluye la dimensión sexual, pero que va mucho más allá. Entonces, si Dios nos conoce y nos ama, ¿cómo podemos decir que nos rechaza? Pablo, solo unos versículos antes, que en la semana pasada estuvimos viéndolos, al final del capítulo 10, él les va a hacer ver que realmente el problema no está en que Dios los haya rechazado, sino que el problema está en que ellos son los que han rechazado a Dios. Y esa es la realidad nuestra como seres humanos, que nosotros huimos de Dios y Dios está en busca de nosotros. Desde la segunda página de la Biblia, esa es la realidad. El hombre se esconde, huye, tiene miedo y Dios viene a buscarlo, a su encuentro. Amén. En los versículos del 19 al 21 de Romanos 10, Pablo escribe citando palabras del profeta Isaías, muchos siglos antes, y refiriéndose a Dios. Y dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Así nos describe. El tema no es tanto el problema del hombre con Dios, o del ser humano con Dios, no es tanto un problema de conocimiento, sino es un problema moral. No es que el hombre no haya sabido qué tiene que hacer o qué debe decidir, sino que sabiéndolo, ha decidido desobedecer. Romanos capítulo 1, el primer capítulo de esta serie, ya Pablo decía que realmente nosotros como humanos no tenemos excusa para desobedecer a Dios. Nuestro problema no es de conocer, nuestro problema es moral. Dios conoció de forma tan íntima y tan profunda a su pueblo que hizo un pacto con él. Porque Dios es un Dios de pactos. Y Dios cumple sus pactos y cumple sus promesas. Ahora bien, ¿qué es un pacto? ¿Qué entendemos por pacto? Para ello debemos irnos a la Biblia nuevamente. Un pacto es una combinación de dos cosas que aparentemente nos pueden parecer que no tienen sentido juntadas. Junta la ley y el amor. Ambas cuestiones. Se trata de una relación muchísimo más íntima y amorosa de la que puede ofrecer un contrato legal. Al mismo tiempo,
es una relación muchísimo más duradera, incondicional y vinculante de la que pueden ofrecer simplemente los sentimientos, las emociones y el afecto personal. El pacto vincula, es un vínculo que hace de amor, que se hace mucho, mucho más íntimo y sólido, justamente porque es legal. Y esto nos cuesta entenderlo. Conjuga amor y obediencia, amor y ordenanza. Un pacto es justamente lo opuesto a una relación comercial, donde hay un consumidor y un cliente. Entre un consumidor y un cliente simplemente hay una relación que funciona cuando ambos están interesados. ¿En qué funciona? Si de repente la competencia saca algo más atractivo o cambian las condiciones de precio, ya esa relación se rompe. Pero en un pacto es justamente lo contrario, porque un pacto lo que busca es entregarse completamente, de forma permanente y de una forma solemne y respetuosa, uno al otro, ambas partes. Para entenderlo mejor, podemos usar el ejemplo que pone la Biblia del pacto del matrimonio, que es el pacto más importante que vemos entre dos seres humanos, entre un hombre y una mujer. La Biblia no ve el matrimonio como un contrato y no lo ve como una relación de consumo. La Biblia no ve el matrimonio como decir, yo estaré aquí hasta que esta relación me deje de satisfacer. Y en ese momento la rompo. Esa no es la visión del matrimonio en la Biblia. La visión del matrimonio en la Biblia, el mismo Pablo en su carta a Efesios, a la iglesia de Éfeso, la presenta. Y nos presenta ahí la noción de pacto. Y de nuevo utiliza el versículo de Génesis que hace un momento mencionaba. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Pues bien, el texto en el original, en el hebreo, el verbo que nosotros traducimos por unir, en el hebreo, en el original, tenía la fuerza y la connotación de fusión. Es decir, que algo que se fusiona, dos cosas se fusionan y ya no son posibles de separar. Por eso se describe al matrimonio como una sola carne y no dos carnes. El mismo verbo unir se utiliza a lo largo de la Biblia, en nuestros contextos, para explicar mejor el pacto. Pero hoy en día nos cuesta entender, por ejemplo, qué significa un pacto. Porque el significado de pacto y de matrimonio, hoy en día, no tiene nada que ver con lo que la Biblia presenta. Se piensa, y hablo en general, que no es necesario casarse. Que al final de cuentas es solamente un trámite legal que suele salir muy caro por todo lo que hemos inventado alrededor de ese acto, la parafernalia que hemos montado, pero que al mismo tiempo se presenta el matrimonio, casi el acto de casamiento, como algo que mata al amor y al romanticismo. Y eso es el pensamiento predominante. Solamente tenemos que ver cómo quedan retratados un matrimonio normal en cualquier serie de televisión. Como los aburridos, los aguafiestas, los amargados y cualquier otro tipo de relación son los felices. En cambio, el matrimonio bíblico es diferente, porque es un pacto. Hoy en día se ve como incompatibles enlazar los dos conceptos de pasión y obligación, amor y ley. Parece que no funciona, pero en la perspectiva bíblica funciona. En la Biblia, para que el amor realmente pueda ser pleno, se precisa justamente de un marco legal que lo vincule, de un pacto. Una relación de pacto no puede ser realmente íntima si no tiene el marco legal, el marco público. Para que el matrimonio sea realmente esa relación más íntima, requiere de ese marco. Si no está ese marco, no será la relación más íntima. ¿Y cómo es esto? Podríamos preguntarnos. Por dos cosas principalmente.
Por un lado, hacer una declaración de amor público, lo que llamamos unos votos públicos, en sí es una demostración de amor poderosísima en sí misma. En cambio, tenemos otra opción, que puede ser simplemente decir, mira, te quiero, pero no es necesario que nos casemos. Tal vez lo que se está queriendo decir es que te quiero, pero no te quiero lo suficiente como para perder mi libertad. Al querer contraer un matrimonio, un compromiso formal, legal, lejos de apagar el amor, realmente lo puede encender, potenciar y aumentar. Porque una promesa de matrimonio pública, legal, donde vincula realmente lo que se está diciendo es que yo estoy dispuesto a dejar absolutamente todas mis libertades para unirme únicamente a ti y renunciar de forma voluntaria a absolutamente todas las alternativas y posibilidades que me puedan surgir tanto hoy en el presente como a lo largo de toda mi vida. Creo que no hay declaración de amor ni de pasión ni de romanticismo más rica que esa. Ese es el matrimonio bíblico. Y por otro lado, el vínculo legal del matrimonio que ocasiona también de que podamos vivir de forma muchísimo más segura, que nos podamos mostrar realmente como somos. ¿Por qué? Porque descansamos en el pacto de que vamos a estar juntos para las buenas y para las malas, cuando me levanto con buena cara y cuando me levanto con mala cara. Cualquier otra relación no te da esa seguridad. Y normalmente tienes que estar viviendo, intentando siempre demostrar que vales la pena. Por si acaso, por miedo a que la relación se acabe, que la relación muera. Pablo, en otra ocasión, escribe su segunda carta personal a Timoteo. Y él, refiriéndose a Dios, dice lo siguiente: si somos infieles, que lo somos, él, refiriéndose a Dios, no lo será. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios cumplirá todas sus promesas. Dios cumplirá todo su pacto. Aunque nosotros seamos infieles, Él va a estar ahí cumpliendo su pacto. Porque su pacto permanece, se confirma y se conserva. Dios cumple sus promesas, a pesar de que nosotros no las cumplamos. La tercera razón que Pablo da para afirmar que Dios no los ha desechado es una razón histórica y bíblica. Final del versículo 2 al 4. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado. Y ahora quieren matarme. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Pablo los remite a un hecho histórico que ellos deben conocer, es parte de la historia de Israel. Y este texto se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, de forma mucho más ampliada. Y ahí encontramos a Elías, al profeta Elías, como protagonista del mismo. Pablo lo que les está diciendo es: ¿no recordáis la historia? ¿No conocéis las Escrituras? ¿Habéis olvidado vuestra propia historia? ¿Qué pasa a los pueblos cuando olvidan su propia historia? La historia de Elías narra en sí simplemente cómo Dios ha obrado a través de su vida de una forma muy poderosa, al punto que destruye a todos los profetas de Baal y todos los lugares en donde se alababa al dios Baal. Las noticias llegan a Jezabel, la reina, y cuando la reina se entera, enseguida envía un mensaje a Elías. Y el mensaje es el siguiente: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Ante ese mensaje, Elías huye, siente miedo y huye. Termina en el desierto y termina escondiéndose en el monte Oreb dentro de una cueva. Y cuando llega a esa cueva, es justamente cuando él acusa a Israel de su infidelidad. Dice: ¿cómo es posible? Y es lo que Pablo dice en el versículo 3. Señor, todos te han renunciado, te han desechado.
Han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado. Y ahora quieren matarme a mí también. Esa es la realidad de Elías. Se siente absolutamente solo y abandonado. Él piensa que Israel, absolutamente todo el pueblo, ha renunciado a Dios y se ha rendido a Baal. Y encima, siendo él el único, quieren matarme. Salvando las distancias, esto es lo que están pensando los judíos en la ciudad de Roma. Y salvando las distancias es lo que muchas veces pensamos nosotros. Miramos la situación de nuestra iglesia, nos miramos a nosotros como cristianos, y Elder ya la semana pasada introdujo este tema, así que no me voy a alargar. Pero si vemos cómo funciona la iglesia, hoy pensamos que está en las últimas, que está de horas bajas, de capa caída. ¿Cómo es posible que la iglesia que transformó Europa y dio forma a la cultura occidental, y esa iglesia que influenció de tal forma que a día de hoy nos seguimos beneficiando de muchas de sus propuestas? Y hoy parece que la iglesia es completamente irrelevante. Y esa es la realidad, nuestra realidad. Pero Pablo anima a los judíos en Roma y nos anima a nosotros a no quedarnos simplemente con cómo nosotros vemos nuestra realidad. Porque hay otra realidad mucho mayor, la realidad de Dios. Dios nos llama a que no nos centremos tanto en nosotros, sino que ampliemos el zoom, que miremos más ampliamente. No solamente ver las cosas con nuestros ojos, sino que veamos las cosas con los ojos de Dios. Pablo dice, versículo 4, no estáis solos. ¿Qué dice la respuesta divina? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Elías? Me ha reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías pensaba que estaba solo. ¿Y Dios qué le dice? No estás solo. 7.000 hombres no han doblado su rodilla a Baal. Dios es quien sostiene a su iglesia. Dios es quien la guarda y quien la preserva. Y en eso debemos descansar. Esto nos debe llenar de esperanza y de entender que realmente Dios cumple sus promesas, aunque nosotros no lo estemos viendo. Cuarta razón que da Pablo para afirmar que Dios no los ha desechado. Es una razón sobre la actualidad. Si hasta aquí el apóstol se ha centrado y la anterior razón era histórico-bíblica, ahora le dice, vamos a centrarnos en el momento presente. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Versículos 5 y 6. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Igualmente, en el día de hoy hay un pueblo. Pablo lo que le está aclarando simplemente es que, al igual que Elías pensaba que estaban solos, ellos están pensando que están solos, y tal vez nosotros pensamos que estamos solos. Y Pablo le dice, no. A día de hoy, el Señor ha guardado un remanente fiel. No estamos solos. De hecho, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 21, Pablo recibe noticias de lo que está pasando en Jerusalén. Y las noticias son que miles de judíos habían decidido seguir a Cristo. Es cierto que en Roma eran pocos, pero resulta que en Jerusalén miles de judíos habían decidido seguir a Cristo. Puede ser que aquí no, pero en otro lugar sí. Puede ser que nosotros no lo veamos, pero porque no lo veamos no quiere decir que no esté pasando. El mismo Pablo, él experimentó en primera persona algo similar, de sentirse muy solo cuando llegó a la ciudad de Corinto. Llega a Corinto y él empieza a predicar, y nada más empezar, empieza a recibir amenazas, insultos y demás. Y como es normal y lógico, como hombre, se sintió solo y abandonado. Pero dice el texto bíblico que entonces, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente en esta ciudad.
Tengo mucho pueblo en esta ciudad, aunque tú, Pablo, no lo hayas visto. Dios no nos ha desechado. Pues al igual que estuvo con Elías, que estuvo con Pablo, que está con los judíos en Roma, está también con nosotros hoy. Así sea, amén. Y Pablo, por último, añade versículos 5 y versículo 6. Después de decir que ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. El texto deja bien claro que ese remanente fiel, que ese pueblo de Dios, que esa iglesia de Cristo que vemos, es posible únicamente por la gracia de Dios. No es por lo que nosotros hayamos hecho. La clave está en lo que Dios hace, no en lo que tú o yo podemos hacer, ni por lo que Elías pudo hacer. Pero sí es por gracia, ya no es en base a obras. Porque si no, la gracia ya no es gracia. Si nos fijamos en el énfasis de estos 6 versículos, de forma continuada la iniciativa siempre parte de Dios. Dios no los ha rechazado. Dios los ha conocido y los ha amado. Y Dios es quien los ha reservado. La gracia es justamente eso. Algo que no merecemos. Algo que no tenemos ningún derecho a pedir, pero que Dios ofrece libremente. Esa es la gracia. La generosidad que manifiesta Dios hacia nosotros sin necesidad. Y Pablo no deja lugar a dudas cuando usa el lenguaje. Si es por gracia, no es por obras. Son 2 conceptos que no se pueden combinar, son excluyentes. No es un poco de ambas. No es que nosotros hayamos hecho algo y Dios por eso nos perdona. No, sino es por la gracia de Dios. Él es el que nos ha guardado. Él no nos desecha y Él nos ama. Y eso es lo mismo que Dios nos está ofreciendo a nosotros hoy. Siglos después de esta carta, es lo mismo. Dios no ha cambiado. Él nos está ofreciendo ser aceptados a pesar de que nosotros lo hemos rechazado y que todos los días lo rechazamos. Él nos ofrece ser conocidos y amados a pesar de que nosotros lo ignoramos. Y Él se ha ofrecido a reservarnos y a guardarnos por su generosidad a pesar de que nosotros no lo merecemos. La generosidad de Dios ha sido tan grande que Él envió a su Hijo a este mundo para pagar la deuda que nosotros no podemos pagar. Estamos condenados a muerte, una muerte que Él nos sustituye en la cruz. Si hubiera habido cualquier otra forma de pagar nosotros esa deuda para reconciliarnos con Dios, entonces no es necesario que Jesús haya venido. Si decimos que de otra forma, Jesús vino para nada. Y esa gracia es la que muchos de nosotros que estamos aquí hemos aceptado y por la que nos reunimos como iglesia para adorar y alabar el nombre de Dios y que Él siga transformándonos. Hemos tomado una decisión de seguirle y de adoptarlo como Padre. Hemos querido pasar de rechazarlo a formar parte de su pueblo, de su familia, de la Iglesia de Cristo. Pero posiblemente no todos hayamos tomado esa decisión. Y tal vez quieras tomarla. Beneficiarte de esa gracia que Dios te da, inmerecida, pero que Él te ofrece. Y que siempre ha sido así. No es que haya cambiado de plan. Y que está a tu alcance. Si estás en ese punto de querer recibir la gracia de Dios, debes empezar simplemente reconociendo que hasta el día de hoy lo has rechazado. Y que en lugar de
vivir según lo que Él quiere para nosotros, has decidido vivir al margen. Y al mismo tiempo pedirle que sea Él quien controle tu vida. Y no solamente eso, sino pedirle que a partir de hoy realmente Él pueda transformarte por medio del Espíritu Santo. Porque si bien Él nos acepta como somos, no nos quiere dejar como hasta ahora, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para que seamos lo que realmente Él quiere que seamos. Y Jesús no solamente murió por ti, y no solamente murió por mí, sino que Jesús resucitó. Y con esa resurrección nos está diciendo que ya la guerra está pagada, que Él venció a la muerte, que esa batalla está ganada. Y eso nos debe dar confianza y esperanza de que Él ya ha vencido. Y como cerraría Pablo el capítulo 11, versículo 33, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Absolutamente todas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén.